Buenos días, qué bueno tenerle en la casa del Señor, qué bueno que estemos acá, qué bueno que Él nos ha dado un día más para compartir. Quiero hacer una breve reseña de las dos charlas que hemos tenido antes de la de hoy. Es una serie de 4 charlas que concluiremos el próximo domingo. Y en la primera charla hablábamos de la raíz del problema, su consecuencia. Estoy hablando del pecado como problema, la consecuencia de la muerte. Es decir, y eso es muy importante que nosotros lo conectemos. La muerte es algo que está en todos nosotros. Hay un dicho que tienen los norteamericanos. No sé cómo, aquí tal vez lo cambiamos un poquito, pero en Estados Unidos dicen, solo hay 2 cosas seguras para un norteamericano. Número 1, la muerte, y número 2, que tiene que pagar impuestos. Esas son las 2 cosas que ellos, bueno, la muerte es algo que nos va a tocar enfrentar a todos. Y yo no quiero que usted piense que yo estoy como pensando demasiado en la muerte. Pero eso precisamente es el problema, que cuando hablamos de la muerte todo el mundo no quiere hablar de la muerte. Queremos hablar de vida. Sin embargo, la muerte es un problema. Y aunque ahorita usted tenga 15 años y se sienta lleno de vigor, la muerte es algo que tenemos que enfrentar. Ese es nuestro verdadero enemigo y nuestro verdadero problema. Luego hablamos de qué es lo que va a arreglar ese problema y hablamos de la obra de Jesús, la solución. Quiero hablar un poquito del cómo hoy y terminar con el cuándo dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar del cuándo va a acabar eso. Y no se preocupe, no le voy a dar fecha, sino es un evento que tiene que ocurrir. Pero ahora quiero hacer una oración para que todos nos pongamos en él. Ya que veo que se tranquilizaron los servidores, ya me tranquilizo yo también. ¿Verdad? Entonces, oremos. Padre, oramos por nuestra tierra, bendecimos a Guatemala, bendecimos tu nombre que nos has puesto en una nación tan bella, tan hermosa. Y hoy, Señor, especialmente estoy orando por todas esas personas que tienen en su corazón un espíritu de engaño, de tal manera que se dedican a la extorsión. Te pedimos que tú tengas compasión de ellos. Te pedimos, Señor, que tú los salves, que los hagas apartarse de sus caminos, para que puedan entender que todos tenemos una porción que tú nos has dado. Y aquellos que se resistan a ellos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que tú hagas prevalecer la justicia. En el nombre de Jesús oramos para que el mal de ese mal sea erradicado de en medio de nosotros, que ninguno de nosotros, Señor, pueda incluso ni emocionalmente ni chantajear a otras personas para extorsionar, tratando de tener algún beneficio, sino que entendamos, Señor, que tú conduces el mundo y que el tema es arreglarnos contigo. Esta mañana te pido una palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. He tenido varias directrices a lo largo de mi vida. No siempre he sido pastor. Alguna vez fui niño y en esa trayectoria pues tuve un conocimiento de Dios que ha ido variando. Por ejemplo, cuando niño, ya para los 11, 10 años, ya me había leído la Biblia varias veces. La Biblia me apasionaba, siempre me apasionó.
al punto que me volví detestable para mis maestros porque era de corregir a los maestros. Los maestros se equivocaban cuando yo era niño y detestablemente yo los corregía y cuando se enojaban y me amenazaban, a mí no me importaba. Cuando llegó la edad, llegó un momento en mi vida en donde yo conecté el tema de la alabanza y la adoración y la restauración que eso empezó a tener. Estoy hablando de los años 80, el tema de un evangelio. Yo crecí en una iglesia muy tradicional, muy cerrada. Déjeme decirle que en la iglesia donde yo crecí, los hombres se sentaban de un lado, las mujeres del otro, y eso empezó a cambiar dentro de la congregación. Ya no es así. Usaban la mantilla y era muy, muy tradicional, jugar fútbol era pecado. En la iglesia donde yo crecí, fíjense, así que aquí tenemos un futbolista semiprofesional, estaría en completo pecado, ¿verdad? Si fuera esa iglesia. Eh, pero, pero era así, era patearle la cabeza al diablo. Entonces, hubo un momento de la vida en donde una forma distinta de ver la Biblia empezó a llegar a mi vida y fuimos muy bendecidos, ahora hablo de mis padres y su servidor, por algunas enseñanzas que vinieron del norte de los Estados Unidos acerca de la restauración de la alabanza, acerca de la restauración de las finanzas, acerca de la dádiva, acerca de que no era la voluntad de Dios que uno viviera empobrecido completamente. Eso fue otro aspecto en mi vida. Hace unos 12, 13 años llegó a mi vida, yo creo que Dios tiene la forma de conducirlo, llegó a mi vida el conocimiento de las lenguas originales. Bueno, luego saqué una licenciatura en teología, ese fue otro aspecto en mi vida. Y luego hace 12, 13 años llegó a mi vida el aspecto de las lenguas originales de la escritura. Me empatiné tanto que me puse a aprender hebreo y un poquito menos de griego, pero hebreo sí, de tal manera que una vez un día alguien allá afuera me tomó y me dijo, pastor, ¿usted cómo habla el hebreo? Y el hebreo aquí, el hebreo allá, el hebreo aquí. ¿Por qué no le invita a predicar un día? Me dijo, tal vez el hebreo nos puede enseñar más de lo que... Pero ese era un chiste para que se riera. Nadie me dijo eso. ¿Verdad? Sabe uno que lo está haciendo mal cuando tiene que decir que está haciendo un chiste. Pero en estos últimos 2 años hay algo que Dios ha estado despertando en mí y que me está permitiendo ver la Biblia, la Escritura de otra forma, con otros lentes. ¿Cómo es importante el lente con el cual tú ves el mundo, tú ves la vida? Dijo, le atribuyen a Albert Einstein, el que piensa que puede y el que piensa que no puede, ambos están en lo correcto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma de ver la vida es determinante. Y donde alguien ve una necesidad, alguien más ve una oportunidad. ¿Y cómo es importante ir a la escritura, a entender la escritura con lentes más apegados a la verdad? Y en los últimos 2 años, el contexto histórico y el contexto idiomático han sido algo que me ha apasionado de la Biblia y que ahora me permite leerla de otra manera. ¿Por qué? Vamos a leer en el capítulo 13 de Hechos una historia, pero ¿por qué le digo todo esto? Porque el capítulo 13 de Hechos narra el primer viaje misionero de Pablo. Y cuando uno ve a Pablo, uno en los Hechos, yo estaba acostumbrado a ver a Pablo que iba a predicar y que se paraba en las plazas y arrepiéntase. Y entonces los judíos lo rechazaban, los gentiles lo aceptaban y se formaba una iglesia. Y entonces uno hablaba de la iglesia de aquí, la iglesia de allá. Pero si usted lee muy de cerca el libro de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo no hizo eso, sino que Pablo lo que hizo es que fue a las sinagogas de los judíos. Pablo no estaba intentando crear una religión nueva, sino él iba siempre como judío practicante que era y siempre fue, él iba
a una sinagoga que en el primer siglo también se llamaban iglesias. Eclesía y sinagoga eran la misma palabra, eran la misma palabra. Así que cuando un judío dice que va a la sinagoga, realmente va a la iglesia. Y cuando un cristiano dice que va a la iglesia, realmente va a la sinagoga. Porque eran palabras, eran la misma palabra, eran palabras intercambiables. Y entonces Pablo iba a las sinagogas y es lo que ve en las sinagogas, lo que empieza a que él moldee su pensamiento. Y especialmente en el primer viaje. Cuando usted lee el capítulo 13, se va a dar cuenta que Pablo fue a varias ciudades. Primero fue a una isla, la isla, se me olvida, es una isla medio Chipre, a la isla de Chipre, y luego él sube a unas ciudades y da un viaje en todas las iglesias a las cuales después le escribe la primera carta que escribió. Me refiero a la carta de los Gálatas. Y lo que ve ahí, lo que Pablo ve, permea en demasía lo que él después les escribe. Y en Galacia, y ahora nos situamos en el capítulo 13 de Hechos, en Galacia, en una de las ciudades de Galacia, en la primera vez que Pablo tiene la oportunidad de presentar su caso, él va, entra a la sinagoga y les hace una reseña histórica. Les hace una reseña histórica. Pero lo que a mí realmente me impresionó es que él no les va a hablar de la muerte de Jesús como punto principal. Él no les entra así. Él no les va a hablar de que son unos pecadores, sino que él entra con el tema más importante de todos para él. Con el tema que fue el más importante de todos para los creyentes del primer siglo. La resurrección. En Jerusalén, Jesús se debatió muchas veces con los saduceos sobre la resurrección. El tema era que los fariseos, que eran creyentes en la resurrección, tenían un problema teológico con los saduceos, que a su vez eran los sacerdotes del templo, que estaban en contra de la... Ellos no creían en la resurrección, ellos creían que esta vida lo es todo y el día que me muera te vas a quedar llorando, pero no hay más. Y los fariseos, por su parte, muy contaminados con ideas epicúreas de los griegos, ellos tenían muchas creencias acerca de la resurrección y del espíritu. Les pongo un ejemplo. En el capítulo 11 de Juan se dice que le avisaron a Jesús, tu amigo Eleazar era el nombre de él, Lázaro lo tradujeron, está enfermo. Y Jesús dice, no, esta enfermedad no es para muerte, no voy a ir. Y dice la Biblia que cuando él llega, está muerto. Ya Eleazar está muerto, Lázaro está muerto, y Lázaro tiene... Y entonces Jesús dice, vamos a la tumba, y entonces ellos llegan y vamos pues, ¿verdad? Y me imagino que vamos a llorar, ¿verdad? Y llegan a la tumba y dice, ábranlo, abran la tumba. Y entonces alguien le responde, Señor, ya lleva 4 días de muerto. 4 días de muerto. ¿Por qué es importante ese dato? Porque la creencia farisea decía que el espíritu del muerto se quedaba 3 días rondando. Esa era la creencia farisea. Se quedaba 3 días. De ahí viene la creencia católica de lo de los 9 días. Los católicos tienen muchas cosas del fariseísmo. Impresionante. Impresionante. Aún las vestimentas y todo. Pero bueno. Entonces, Jesús lo va a resucitar y porque ellos decían que después del tercer día ni Dios lo podía resucitar. Ese era el dicho de Dios. Solo 3 días y ya el espíritu está como rondando. Por eso Dios, si hay un muerto en la casa, ellos tapan los espejos para que el muerto no tenga miedo. Le estoy hablando de mitología farisea, no le estoy hablando de la Biblia. Pero el contexto ese permite conocer eso. Entonces ellos tapan los espejos y hasta el día de hoy lo hacen. Hasta el día de hoy, porque el espíritu se queda como
rondando vueltas, ¿verdad? Así que si usted fuera fariseo y algún ser querido se va, entonces tenga cuidado cómo se baña y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque es lo que él cree. Y Jesús viene y en el día en donde era imposible resucitar, para que ellos comprendieran que Él era Dios, que Él es Dios, que Él estaba haciendo un milagro. Y del cuarto día, y todo el mundo, wow, por eso después lo querían matar. La resurrección era el tema del primer siglo. La resurrección fue la verdad teológica en la cual esta fe, que después se le llamó cristianismo, fue fundada, fue establecida. Y ahora sí voy a leer el capítulo 13, versículo 28 de el libro de Hechos. Perdón, no es tanta cosa, pero yo pienso que le sirve a usted para que usted también lo lea conmigo. 13:28, si no lo tienen, yo le invito a abrirlo porque hoy no va a estar en las pantallas, o tal vez sí, no lo sé, pero yo no lo traje. Les recuerdo que sigo orando por mi computadora porque mientras no tenga computadora no los voy a poner yo. Así que ore para que el Señor me dé una nueva, porque la vieja se murió. Estoy orando por la resurrección de mi computadora. 13:28. ¿Ya lo tiene? Ahora es tan fácil tener un teléfono, ¿verdad? Hasta no tiene que darse color para ser cristiano, ¿no? Porque con el teléfono uno puede ser cristiano. Antes llevaba la gran Biblia bajo el brazo. Ok, no encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo. Pablo está hablando de Jesús, pero de cualquier manera le pidieron a Pilato que lo matara. Está hablando de lo que pasó. Versículo 29. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en una tumba. Pablo está hablando con los líderes de la sinagoga judía. No está presentando una religión nueva. Si algún brother aquí de cualquier otra religión quiere venir y presentar una religión nueva, yo no lo voy a permitir. Es más, hay personas a quienes yo les he vedado en la prédica aquí porque no pensamos, no creemos igual con algunas doctrinas. Pablo, imagínese usted, Pablo, miren, yo quiero hablar de una religión, no lo hubieran dejado hablar. Entonces Pablo ahora le han dado el tiempo y él está hablando de la resurrección. Y eso tiene la mente de los líderes y de la comunidad, la tiene cautivada. Y luego dice el versículo 30. Lo bajaron del madero y lo pusieron en una tumba. Y el versículo 30 dice, pero Dios, ese pero me gusta, pero Dios. Lo bajaron en una tumba, ellos pensaron que ahí se había acabado todo, ellos pensaron que habían ganado los saduceos, pensaron que habían acabado con Jesús, pero Dios, dice el versículo 30, pero Dios, en el momento en donde tu vida parece que ya no pudiera, en el momento en donde las situaciones, las circunstancias parecieran ser más de lo que tú puedes soportar, en el momento en donde no haya esperanza, siempre te voy a decir, siempre Dios puede proveer un pero para tu vida, un pero de esos positivos, no de los negativos, ¿verdad? Un pero negativo sería, cielo, yo te quiero mucho, pero, ese es un pero negativo, ¿verdad? Y su esposa le puede poner veneno en la comida, así que no se lo diga. Pero cuando todo está mal, la cosa va mal, pero Dios siempre hay provee una esperanza. Y entonces el versículo 30 dice, 13:30, pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Está hablando de los 11. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Se refiere al país como tal. Y ahora nosotros, versículo 32, estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa, dice esta versión, estoy leyendo la nueva traducción viviente, la promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Los saduceos no lo conectaron. Los fariseos medio lo sabían. Pero lo que Pablo está diciendo ahora es que el evangelio de Jesucristo
es la correcta interpretación a la Biblia. El Evangelio de Jesucristo es la verdadera y la correcta interpretación a lo que ha pasado desde Génesis, a lo que se ha dicho. La buena noticia es esta. Y entonces él empieza a hablar de nuestros padres, porque ahí dice nuestros padres. Quiere decir que Abraham, que eran conocidos como los padres, Isaac, Jacob, ellos fueron los depositarios. A ellos se les sembró el tema de que lo que había ocurrido con Adán y Eva, que habían dado la entrada a la temporalidad, la entrada a la muerte, a donde nosotros vivimos, a nuestra existencia. Yo decía que muerte hay en casi todo lo que nosotros tenemos o hacemos. Si lo dejamos ser, se empieza a degradar, excepto en la maleza del jardín de mi casa. El jardín de mi casa uno echa veneno y al ratito viene más maleza. Bueno, es un símbolo del pecado. Pero el punto es que Adán y Eva entregaron la creación a la muerte, a la temporalidad. Y que la promesa que Dios le dio a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, era la promesa de la vida eterna. Ellos recibieron la promesa de la vida eterna. Y por eso cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él predicó sobre muchos temas. Pero uno de los temas sobre los cuales más enseñó fue acerca del reino de los cielos, fue acerca de la vida eterna. La promesa de Dios para nosotros es la vida eterna. ¿Por qué? Porque este mundo lo que sucede es que se acaba. ¿Por qué? Porque la vida de uno se acaba. Y como diría el sabio filósofo y siervo del Señor José José, hasta el amor acaba. Ese amor con el cual uno se casó, que uno dijo, yo amo a esta chava, está bendecida, la amo con toda mi alma. Hasta eso acaba. Eso acaba. Si no nos cuidamos, eso acaba. La temporalidad entró en el mundo y lo que Dios hizo fue hacerle una promesa a los padres, y Pablo está reconociendo que esa promesa ya tuvo cumplimiento. ¿Qué estoy tratando de decir esta mañana? Y es uno de los puntos centrales de lo que quiero compartir con ustedes, es que Dios tiene promesas, pero las promesas de Dios no son como las promesas de los hombres. Nosotros tenemos mucha dificultad de entender las promesas de Dios porque la forma como las hemos vivido es acerca de las promesas que nos hemos hecho entre nosotros. ¿A cuántos de ustedes les han roto una promesa? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes les han roto una promesa? A veces los padres. Oh, qué difícil, padres, cuando por quitarnos a los hijos de encima. Vamos, no, después, mijo. Y entonces pensamos que las promesas se hablaron para no cumplirse. Para no cumplirse. Y como dice el dicho, ¿verdad? En promesas de bolo no hay que creer. Iba a decir las de mujer también, pero yo no soy machista, ¿verdad? Y además vivo con un montón de mujeres. Porque hasta la chuchita es mujer. Así que yo me cuido mucho lo que digo las mujeres. Tenemos un mal entendimiento de lo que es una promesa. Porque una promesa de Dios es que sí va a pasar. Y por eso él en Eclesiastés dejó dicho, si vas a buscar a Dios, no seas rápido para hacer una promesa. Porque cuando uno está fregado, Diosito, 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 ¿verdad? Es como aquel chiste de, no es esta mala onda, mejor no lo voy a contar. No, es que ahorita ya me di cuenta que ahorita uno tiene que tener cuidado porque esto se graba y después, ay Dios mío, ¿verdad? Entonces, los que siguen la tienda se los cuento.
pero me lo recuerdan. El punto es que no hay que hacerles promesa a Dios porque Él toma muy en serio las promesas. ¿Por qué? Porque Él cuando promete algo, ciertamente lo va a cumplir. La forma como Dios se relaciona con nosotros en esta tierra para que crezcamos, para que no regresemos como hemos empezado, para que verdaderamente tengamos un crecimiento espiritual, es que Dios nos da una promesa y nosotros tenemos que hacer algo con esa promesa, tenemos que trabajar esa promesa, tenemos que creer en esa promesa, tenemos que ejercitar nuestro músculo espiritual para trabajar, para exhibir esa promesa. Esa es la vida creyente. La vida creyente es que Dios nos ha dado muchas promesas. Yo le estoy hablando de una en específico hoy, pero la forma como Dios se relaciona es que nos da una promesa y la idea es que nosotros la empecemos a cumplir. Ahora, hago la salvedad que Dios es responsable de cumplir las promesas que Él dijo que iba a cumplir y no de las promesas que tú crees que Él dijo que iba a cumplir. Eso es muy importante, porque a veces, no, yo le dije a Dios que me dijera y no me hizo nada. Eso lo he escuchado, eso lo he visto mucho. No, Dios habló sus promesas. Dios dejó escritas sus promesas en la escritura. Las promesas de Dios están registradas en la escritura. Por lo tanto, yo tengo mucho cuidado cuando alguien dice, mire hermano, pacte conmigo, deme 500 pesos y el Señor le va a dar un carro nuevo. Yo tengo mucho cuidado con eso porque puede que sí o puede que no. Yo no lo sé porque yo no soy Dios. Si sé que dar es bueno, sé que ofrendar es bueno, pero yo no me atrevería a hacer eso. Yo no me atrevería a hacer eso porque yo no sé si Dios se lo prometió. Ahora, Dios sí te prometió que Él iba a suplir para todas tus, y subrayo, necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Dios sí te prometió eso. Dios sí prometió que Él sería nuestro sanador. Dios sí lo prometió. Está escrito. Entonces, Dios se relaciona y su palabra, especialmente los primeros 5 libros, fueron escritos con una mentalidad de promesa. Una mentalidad de promesa y de acciones para alcanzar esa promesa. Esa es la mentalidad con la cual fueron escritos los primeros 5 libros. Sus promesas y los procedimientos para alcanzar esas promesas. Nosotros lo conocemos como mandamientos. Pero Dios se relaciona por medio de promesas. La cruz fue parte de esa promesa. Los profetas fueron parte de esa promesa. El pueblo de Israel fue parte de esa promesa. Todo lo que está registrado en la Biblia es parte de esa promesa. Y la razón que tú sigues con vida hoy, aunque tengas tus situaciones, tus circunstancias, es que Dios te ama tanto que te ha dado una promesa, que está contigo en esa promesa y que quiere sacarte adelante en esa promesa, porque Dios es bueno y porque para siempre es su fidelidad. Y porque te ama. Y porque tiene un plan y un propósito para tu vida. Y porque el punto no es que vas a pasar la vida desapercibido acá, sino que viniste a hacer una misión, viniste con un propósito especial. No te presentes delante del Señor como aquel siervo que agarró su talento y lo escondió. Y dijo, aquí cuando regrese, aquí va a estar su pisto. Sino que tienes que tomar de todo lo que Dios te ha dado y hacer algo con eso. Hacer algo con eso. Tu familia es parte de eso. Tu trabajo es parte de eso. Pero tu iglesia, hermano, también. Tu iglesia también. Este lugar también. No es para que venga solo así como, no. Es parte de un propósito, es parte de ponernos de acuerdo, es parte de lo que Dios quiere hacer, porque lo que Dios quiere hacer se lo reveló a las personas en comunidad. Así que Dios se relaciona por promesas. Quiero recordar que la sanidad, la provisión, los hijos, su
son promesas. Él dijo que no nos iba a dejar solos. Él dijo que Él iba a ser nuestro pastor y que no nos iba a faltar. Él lo dijo. Él lo dijo. Y aquí a veces nos perdemos porque, Señor, yo no quisiera que me faltara un avión. Y ahí es donde muchos acusan a Dios de no cumplir. No, no. Dios es responsable de cumplir lo que Él dijo. Ahora quiero hablarle de la promesa de la resurrección. Y quiero que vaya conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15. Y esta parte la vamos a empezar hoy, pero la vamos a terminar dentro de 8 días. 15:13. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13. ¿Está disponible? Ok, perdón, no, pero me mandaron a moverme acá. Ok, está disponible, así que usted lo puede leer en las pantallas. Perdón, es que eso no sale HD, esto sí. Ok, 15:13. ¿Ya está listo? Léalo conmigo poniendo toda la atención del caso. Dice, pues, si no hay resurrección, porque se levantó una corriente en Corinto diciendo, no hay resurrección, mucha. Llegaron los saduceos ahí a Corinto y dijeron, no hay resurrección. Y Pablo había estado dando las buenas nuevas, evangelizando bajo la bandera de la resurrección. Esa es la carrera de Pablo. Esa fue la especialidad de Pablo. Y ahora dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces ir a la iglesia los domingos es inútil. Entonces los grupos de conexión son inútiles y todo lo que hacemos en la iglesia es inútil si Cristo Jesús no ha resucitado. Versículo 15. Y nosotros, los emisarios, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios si Cristo no resucitó. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Como que se levantó alguien diciendo, no, no, esa no es la verdadera doctrina, eso no es lo más importante. Como que se levantó alguien diciendo alguna cosa distinta a lo que Pablo estaba haciendo. Dice, no. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de pecados. Quiere decir que la muerte está presente entonces. Versículo 18. En ese caso están fregados todos ustedes. Perdón, no dice eso. Eso fue versión mía. En ese caso, todos los que murieron en Cristo, creyendo en Cristo, perdón, están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, hermano? Que tienes que tener la mente puesta aquí y la mente puesta en el mundo venidero. Que este mundo es temporal. Este mundo es temporal. Que todo lo que tú puedas hacer aquí es temporal. Precisamente en mi familia estamos bregando de una manera muy interesante con esto. Ahora, no se los voy a contar porque me pongo a llorar. Pero todo es temporal. Todo es temporal. Ahora, cada almuerzo que puedo tener con mis papás, con mi papá, o con los papás de Mónica, es una bendición que nos ha dado, porque un día no va a pasar. Así que ame a sus viejos. Ámelos, ámelos. Son los más imperfectos del mundo porque usted es imperfecto también. Pero ámelos, honre. Así que valore a su esposa, porque un día no va a haber.
O usted no va a estar, cualquiera de los dos. El mundo es demasiado temporal, pero evitamos pensar en la temporalidad. Evitamos pensar, no, nos creemos que todo va a ser siempre así, todo va a estar siempre así, y por eso nos encaprichamos con todo mundo, somos caprichosos con la mujer. Madre. Pero hermano, todo es temporal, todo es temporal. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. El primero de todos los que murieron. Y este es mi segundo punto, hermanos. Dios se mueve a través de promesas, pero la promesa más grande que Él nos pudo entregar es la promesa de la vida eterna. ¿Y por qué podemos estar certeros de la vida eterna? Porque Cristo resucitó. Ahora, hubo algunas personas en la Biblia que resucitaron. ¿Me puede usted mencionar algunas? Yo ya mencioné a Lázaro. ¿Quién más resucitó en la Biblia? Ayúdeme. ¿Quién? Obviamente aparte de Jesús. ¿Quién más resucitó en la Biblia? La hija de Jairo, muy bien. ¿Quién más? El hijo de la viuda de Naín, muy bien. Ustedes sí leen Biblia, hermanos. Estoy contento con ustedes. A mí todavía se me ocurren una persona más, solo que esta está en el Antiguo Testamento. El hijo de la mujer con Eliseo, ¿se acuerdan cuando? Ay, son milagros asombrosos. ¿Usted alguna vez ha resucitado algún muerto que yo no sepa? Levánteme la mano. ¿Alguien ha orado por muertos? ¿Ya? Wow, qué maravilloso, hermano. En serio. Ahora, lo que yo le quiero decir es que estas personas se van a volver a morir. Los de la Biblia volvieron a morir. Solo ha habido uno que resucitó y no volvió a morir. Y eso nos garantiza a nosotros que la vida eterna, que poner la fe en Jesús es el camino correcto para la vida eterna. ¿Por qué? Porque la contraparte de la vida eterna también es muy real. ¿Y cuál es la contraparte de la vida eterna? La muerte. La muerte. La muerte. Y voy cerrando. Juan capítulo 14, versículo 28. Dice, y Jesús aquí está hablando con sus discípulos más cercanos, con las personas más cercanas a Él. Y Él les dice a ellos, recuerden lo que les dije, me voy. Ese es un día antes de que sea crucificado. Me voy, pero volveré a ustedes. Me voy, pero volveré a ustedes. Me voy, pero volveré. Y si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo, dice esta versión. Otro día hablamos un poquito de eso. Pero lo que quiero enfatizar es que el Señor va a regresar. ¿Para qué va a regresar? Es muy romántico pensar, va a regresar por mí, me va a poner en una nube, vamos a estar bien chileros. Eso es muy romántico. Pero realmente, Él va a regresar a derrotar a la muerte. Él va a regresar para que no haya más muerte. Él va a regresar para que no haya más muerte. La promesa de la resurrección es que Dios se mueve por promesas para nosotros y cumplió con Jesús. Ya cumplió con Jesús. Pero el día que Él regrese, la temporalidad de nuestra vida se va a acabar. Ahora, yo todavía tengo algunas dudas. Por ejemplo, cuando el Señor regrese y levante a todos los muertos, eso lo vamos a ver un poquito de hoy en 8. ¿Cómo va a ser la cosa, verdad? Por ejemplo, mi abuela, ¿cómo se va a levantar? Tengo ganas de conocer a mis abuelos maternos, nunca los conocí. Usted sabe, para que me tenga un poquito de lástima, yo no tuve abuelos. Yo miro cómo mis hijos los malcriaron sus abuelos. Yo no tuve abuelos. Yo no tuve abuelos. Y la única abuela que tuve venía 3 veces al año, vivía muy lejos, y venía 2 o 3 veces al año. Pero cuando la abuela venía era
era lo mejor, porque la abuela sí me valoraba en mi casa. Mis padres no tanto, la abuela era, ella sí me valoraba, ella sí sabía quién yo soy. No sé cómo vamos a regresar, algunos dicen que vamos a regresar a la edad de 30 años como Jesús, presumo que así va a ser, pero el punto es eso, el ciclo de la vida eterna va a iniciar cuando Jesús regrese. Y la certeza de que eso va a ser así es que Él ya resucitó. Y el último versículo que quiero dejarle en su corazón esta mañana, Juan 11:25. Este es el versículo donde Lázaro está muerto, Jesús está con las hermanas de Lázaro y le dice a una de ellas, tu hermano va a resucitar. Y creo que es María, y ya que ella sabía más o menos el tema, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Y luego le dice algo contundente. Versículo 25, ¿ya está ahí? Ya, ¿verdad? Le dice Jesús, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo siempre lo pensé, fíjese, desde niño tenía lente puesto. El que esté en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto. Y mi pregunta siempre era, ¿cómo hacer para creer a alguien que está muerto? Pero lo que está diciendo la escritura es, el que cree en mí, aunque se muera, aunque se muera. El que está dispuesto a confiar en Jesús, al que un día se muera. Y esa es la certeza de los que tenemos, de los seres amados que se han ido y que han creído en Él. Porque recientemente mis papás cumplieron 53 años de casados. Y digo, papá, con mis hermanas, ¿qué quieres hacer? Y me dice mi papá, hagamos una cena. Es difícil la primera vez que mi mamá no está. Y le digo yo, ok, ¿qué más quieres hacer? Quiero ir al cementerio, me dice. Y todas mis hermanas que son así, Vladimiro se va con usted, le dijeron todas. De plano, Vladimiro es el más. Mi abuela sabía quién era yo, pues. Así que a mí me tocó. Y llegamos, nos bajamos y yo miraba a mi papá y decía, mío, porque él estaba muy, muy conmovido. Y entonces se voltea conmigo y me dice, no puedo quitar de mi mente el momento en donde la meten, me dice. No puedo quitar. Y la verdad es que yo no sé si ese fue el peor momento para mí, no lo sé. Todavía estoy dilucidando cuál es el peor momento. Pero cuando yo leo esta escritura, yo me lleno de un consuelo tan grande. Y usted también debería de ser consolado, porque Jesús da vida eterna y Él nos va a levantar. Y si nos toca que nos depositen, por cierto, ¿ya compró usted terreno funerario? Compre, hermano, compre. Yo le... No, no, no sé. Pero deje una bendición, no deje un problema. De verdad, uno no piensa en eso. Deje una bendición. Que su familia cuando suceda solo sea así como te extrañamos y no que la pena de ver a dónde y cómo. No, hay que ser responsable. Discúlpeme que le diga estas cosas casi no se hablan. Y no, yo no estoy traumado por la muerte, pero he tomado conciencia de que la muerte es real y nos va a afectar a todos, porque la Biblia lo dice, porque Adán le dio ese derecho.
Y estoy consciente de que el problema es tan severo que Dios mismo tuvo que venir a arreglarlo y que vino, lo arregló y ahora es cuestión de tiempo nada más. Ya no es cuestión de que pueda pasar, no pueda pasar, es solo cuestión de tiempo. Un día Jesús va a regresar y la muerte se va a acabar. Y no como en el 2012 que con Boris cantábamos una canción. Y la canción que cantábamos con Boris, porque la vimos en una feria, decía, hay que chupar, el mundo se va a acabar, decía la canción. Como eso del Bactún, ¿se acuerda? No sé si se va a acabar. Se va a acabar para mí. Se va a acabar para usted seguramente por el pecado. Hasta que venga Jesús. ¿Qué deseo yo? Que regresen mis tiempos. Por supuesto. ¿Qué más diera yo que él regresara? Pero la primera parte de la promesa a Abraham le tomó 1500 años, más o menos. Él lo prometió hace cerca de 2000 años y no ha regresado. Yo quiero que venga ahora, que venga en el 2020, sería chilero, ¿verdad? 2020, y regresa. Y mire, sería la otra semana, usted va a ver cómo va a ser, sería muy bueno. Pero tenemos que estar preparados por si Él escogió regresar en el año 2321. El 15 de septiembre. Tenemos que estar preparados, tenemos que conocerlo. Y por supuesto, tenemos que tener una urgencia, porque como dice la Escritura, Él es la resolución y el que cree en Él, aunque se muera, va a vivir, va a revivir. El que cree en Él, el que cree en Él, el que cree en Él. Aquí no se trata de familia, apellido, posición social. Aquí no se trata yo soy esto, yo soy evangélico, yo soy católico, no, aquí no se trata de eso. Se trata de que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.